Hola chicos y chicas, estamos hoy aquí con Javi Guerra, fisioterapeuta. Además hoy, como él dice, trabaja en casa, está en casa. Así que Javi, bienvenido y Muchas estamos gracias. encantadísimos de tenerte aquí. Si quieres saber más sobre salud, este es tu sitio. Te damos la bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Senta Fisiosalud. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un verdadero placer para mí estar con ustedes aquí en mi casa y bueno, para poder compartir una buena charla. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para la gente que no te conozca, Javi, ¿quién es Javier? Bueno, pues yo soy fisioterapeuta, soy ante todo un apasionado del aprendizaje. O sea, me considero una persona curiosa y en constante aprendizaje. Creo que eso es un poco lo que define también mi trayectoria. Y bueno, pues los casi 18 años ya que llevo de fisioterapeuta, he trabajado en clínica privada con dolor musculoesquelético, he trabajado en deporte de élite durante 8 temporadas en baloncesto, tanto en el Gran Canaria Baloncesto como en el Unicaja de Málaga. He sido docente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y actualmente también docente en la Universidad Fernando Pessoa, y estoy actualmente metido también en temas de investigación con mi tesis doctoral que estoy, bueno, sobre dolor crónico de hombro, que la estoy haciendo en cotutela entre la Universidad de Málaga y la Universidad de Maastricht en los Países Bajos. Así que bueno, he tocado un poquito todos los palos de clínica privada, deporte, docencia e investigación. Así que bueno, por eso digo que me considero una persona fundamentalmente curiosa y que le gusta aprender. Interesante, interesante. ¿Cómo te ha ido llevando la vida, la fisioterapia hacia donde estás ahora? ¿Qué crees que es lo que te ha llegado hasta este punto? Plantearme siempre el cómo mejorar las cosas, cómo hacer las cosas un poquito mejor. O sea, cuando yo empecé a trabajar de fisio en clínica, pues bueno, vas cogiendo, pues, aprendiendo herramientas, técnicas. Yo empecé también, como casi todo el mundo, con la fisioterapia invasiva. Fui uno de los primeros que hizo cursos en punción seca en Canarias, ¿no? O sea, de hecho, el primer curso que se hizo yo estuve de alumno, luego empecé también con técnicas invasivas, con procedimientos ecoguiados y me funcionaba, o sea, realmente no puedo decir que no funcionaba, pero siempre veía que había un porcentaje de pacientes que no terminaban de ir. O sea, siempre veía, sí, pero ¿y por qué en este no? Entonces siempre y aquí que me falta es lo que me ha ido empujando a seguir siempre aprendiendo, y porque al final me gustan los retos y me gusta un poco esa emoción de ir siempre, pues eso, empujando un poco los límites, ¿no? Entonces, bueno, empecé con aprender un poco más sobre el razonamiento clínico y ya me metí en el campo del dolor. Justo cuando empecé la parte de dolor, empecé también en deporte de élite y entonces era como muy guay el entender por un lado la parte esta de la fisiopatología, de ver el día a día de las lesiones, de entender esa parte más pura de la lesión, pero por otro lado entender también lo que es el dolor, que aunque muchas veces se ha dado por sentado que lesión y dolor es lo mismo, realmente no lo es. Y según fueron pasando los años, pues me fui interesando en intentar trasladar o transferir todo aquello que fui aprendiendo sobre dolor al campo del deporte, porque era algo que veía que era necesario. O sea, al final en deporte las lesiones se tratan relativamente bien, pero la parte del dolor es el gran olvidado. Entonces, ¿cómo podría ayudar o cómo podría mejorar esto? Entendiendo que además el deportista de élite pues tiene un porcentaje, hay muchísimos que tienen dolor crónico y que les supone realmente un verdadero impacto y una interferencia importante en su actividad deportiva. Y por ahí pues seguí, me metí en temas de investigación porque hice un máster en investigación, que eso siempre me ha cambiado la perspectiva de las cosas, de siempre viendo todo con una perspectiva bastante científica. Y me metí en la parte de investigación pues por lo mismo, por seguir empujando un poco mi conocimiento y los límites. Bueno, y en los últimos años, pues en la investigación y a nivel clínico, pues muy centrado en dolor crónico, porque al final creo que es el elefante en la habitación, es ese problema que está ahí y que nadie termina de querer ver, y sin embargo pues tenemos un porcentaje altísimo de personas que sufren dolor crónico, que sufren de un peregrinaje terapéutico, que sufren muchas veces incluso de la estigmatización por parte de la sociedad, los profesionales sanitarios y su entorno,
y creo que al final hoy en día es un problema que se le debe prestar atención. Tuve la suerte de poder, dentro de mi tesis, irme a Países Bajos con un grupo de investigación de psicología, que al final la visión de la psicología del dolor es bastante diferente al de la fisioterapia, y eso también me ha ayudado a un poco ampliar mucho más la perspectiva y aprender pues, cosas realmente necesarias, que quizás pues hasta hacía un par de añitos pues lo conocía igual que todos, ¿no? Todos hemos leído paper o escuchado gente que habla de, no sé, términos como la kinesiofobia o catastrofismo, pero hasta que no he estado allí no he entendido realmente muchos de los aspectos y sobre todo esto que también habla mucho Arturo Goicoechea, ¿no? De la importancia de los procesos de aprendizaje en la cronificación del dolor. Claro. Así que bueno, por ahí me ha ido llevando la vida. Yo tengo una pregunta muy fácil. ¿Qué es el dolor? Muy fácil, no sé yo creo que la acaban de lanzar. La pregunta más fácil que vamos a hacer hoy, ¿qué es el dolor? Pues, en palabras de mi amigo Álvaro Pinteño, dolor es todo aquello que la persona dice que le duele. Creo que al final el dolor tenemos que entender que es una experiencia única, individual, y por lo tanto tenemos que respetar lo que el paciente nos cuenta con respecto a su dolor, porque a día de hoy no tenemos ninguna manera de medir el dolor objetivamente. Entonces el dolor es todo aquello que el paciente nos cuenta. Luego podríamos hacer referencia a la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, de la IASH, que el dolor es esa experiencia desagradable asociada a daño real o potencial, que con componentes sensoriales, cognitivos, emocionales y contextuales. Pero bueno, yo creo que al Me gusta final, más la primera, la verdad. Sí, creo a mí que también. el dolor es todo aquello que el paciente dice que le duele. ¿Y qué es lo que diferenciaría el dolor del dolor crónico? Pues aunque El dolor desafortunadamente el dolor crónico se ha estigmatizado, si somos puristas, el dolor crónico es todo dolor que dura más de 3 meses. Listo. El criterio es puramente temporal. Es verdad que durante mucho tiempo se ha asociado el término dolor crónico a dolor crónico complejo, ¿vale? Pero desde el punto de vista conceptual, dolor crónico es todo aquel dolor que dura más de 3 meses. Porque esto sí está bastante estudiado, que a partir de esa temporalidad empiezan a producirse cambios neuroplásticos en nuestro sistema nervioso central, empiezan a producirse cambios a nivel de procesos de aprendizaje relacionados con el dolor, empiezan a producirse cambios, por ejemplo, a nivel de la percepción de la autorrepresentación corporal, etc. Entonces empiezan a haber cambios vinculados a esa duración o esa cronificación del dolor. Pero desde el punto de vista conceptual, dolor crónico es todo aquel que dura más de 3 meses. Yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de dolor crónico complejo, porque al final parece que estamos estigmatizando una vez más al paciente. No, es como, no, es complejo. No, o sea, el dolor no es complejo. O sea, la historia de vida que suele tener esa persona detrás sí es compleja. Y eso es lo que tenemos que validar, entender, y luego intentar de qué manera podemos acompañar a la persona que sufre dolor crónico en su proceso de recuperación o de afrontamiento del dolor. Pero desde el punto de vista conceptual, cualquier dolor de más de 3 meses. Cualquier dolor de más de 3 meses, a ver si consigo explicarme. Aunque haya tenido un abordaje quizás no idóneo, es decir, quizás se han hecho las cosas mal, quizás la persona no ha podido tratarse como era debido, etc. ¿Eso ya se consideraría dolor crónico entonces? Sí. De hecho, esta es una opinión personal, no basada en evidencia. Creo que gran parte de los pacientes que tienen dolor crónico es por un mal abordaje en las fases iniciales. Creo que si abordáramos mejor a los pacientes desde el inicio de su problema, podríamos reducir el porcentaje de personas que acaban cronificando. Y esto al final es un poco de sentido común. Estamos hablando que si seguimos un poco, trazamos el peregrinaje terapéutico que suelen tener la mayoría de las personas que sufren dolor en España, sufren dolor, van a su médico de cabecera, se le manda medicación, medicación en reposo casi siempre, después de X tiempo, si no mejora, vuelve a ir al médico de cabecera, el médico de cabecera hace una interconsulta para que lo vea un especialista, suele tardar X meses,
lo ve el primer especialista, le manda a hacer una prueba de imagen, porque evidentemente sin prueba de imagen no podemos saber qué es lo que le pasa al paciente. Una vez le hacen la prueba de imagen, vuelve a ser especialista. Este especialista a su vez lo va a derivar al servicio de rehabilitación o a la unidad del dolor, generalmente, si no a cirugía. Y una vez va al servicio de rehabilitación, otra interconsulta para que acabe en fisioterapia. Es decir, lo que a día de hoy las guías de práctica clínica recomiendan como primera línea de intervención en el dolor crónico está siendo, o sea, literalmente retrasada una media de entre 9 a 12 meses. Entonces, el propio proceso cronifica. Claro. Y ya no solo lo que cronifica por el tiempo, sino por lo que esa persona va aprendiendo o cómo se va relacionando esa persona no solo con su dolor, sino con los diferentes componentes dentro del peregrinaje, ¿no? Del peregrinaje. No, y además luego una de las cosas que otro de los elefantes de la habitación, lo que son los mensajes que los propios profesionales de la salud le lanzan a estos pacientes. O sea, estamos hablando que la iatrogenia comunicativa que sufren estos pacientes es tremenda. Poder de la palabra, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Lo hablaba ayer con una paciente que le decía, ¿es necesario que te hayan dicho eso? O sea, ¿qué aporta? ¿Qué te aporta que te digan que hay una rectificación cervical, etcétera? Es decir, ¿cómo podríamos o qué se podría hacer para evitar ese cambio? Aparte de todo lo que estamos haciendo de divulgación, promoción y demás, ¿no? O sea, yo creo que no es una educación al paciente, que también es fundamental, sino una educación a nosotros mismos, a los profesionales también, de qué es lo que tenemos que decir o qué va a hacer bien en nuestro paciente y qué va a ocasionar un mal. O sea, intentando meterme un poco en tu respuesta, creo que es súper importante lo que tú acabas de decir, el daño que no somos conscientes, creo, que llegamos a hacer muchas veces. A ver, solución única no hay, porque al final esto ya es un problema tan multinivel, tan complejo, que es difícil. Yo creo que la educación es el principal punto de partida. De hecho, al final, pues, este año tuve la suerte de estar en Australia un mes, pues, con la gente del Noi Group, ¿no? Y pudiendo compartir, yo qué sé, pues, con gente como David Butler, que te cuentan un poco su experiencia en Australia y cómo ellos, a través de esa educación social, educación a profesionales sanitarios, cómo han ido poco a poco habiendo un cambio educativo social. De hecho, ahora, por ejemplo, están haciendo programas de educación en dolor en colegios para combatir el problema desde la base. Y en Australia creo que casi todos coincidimos, los que estamos interesados en el campo de dolor son los pioneros en este campo, y ellos lo que han hecho sobre todo es la parte de educación. Con sus errores, ellos mismos te dicen que hay muchos de los mensajes que antes decían que ahora no están de acuerdo. O sea, ellos mismos se han dado cuenta de que tienen que ir refinando el mensaje, pero a nivel educativo se han generado un impacto social importante, acompañado además de políticas a nivel de gestión sanitaria. El gobierno australiano, por ejemplo, sí ha subvencionado mucho el que se hagan estudios, que llegue esta información a la población, que esto quizás es otro de los asuntos pendientes que tenemos aquí en España, ¿no? Creo que la educación es el primer paso, empezando por los profesionales sanitarios para cortar esto que estábamos hablando, ¿no? Esa iatrogenia comunicativa, y luego también concienciar un poco a la población general de que tienen un rol activo dentro del abordaje del dolor. Al final, desafortunadamente en España hemos educado al paciente a ser un rol pasivo, con un sistema sanitario tremendamente paternalista, en el que yo como profesional sanitario te curo a ti y tú te tienes que dejar hacer lo que yo te diga. Y en el manejo del dolor el papel activo del paciente es fundamental. Entonces creo que esos tres aspectos a nivel educativo podrían ser un buen comienzo. Sí. Esa dialéctica ahí, ¿no? Del amo y el esclavo, ¿no? ¿Cuál pueden ser, o sea, más como a nivel de la población, cuál pueden ser esos mensajes que pueden, en ciertas circunstancias, dar los profesionales de la salud que generan esa iatrogenia o que generan esos males desarrollos del paciente con su dolor? Para mí hay tres mensajes que son además bastante recurrentes y bastante frecuentes, que tienen que guardar reposo. Creo que al final
el que muchos profesionales de la salud recomiendan reposo, les digan que no pueden hacer ciertas actividades deportivas y demás, genera al final un perjuicio mayor que a lo mejor puede recomendar un poco de gestión de la carga durante X tiempo y luego tal, pero no decirle no puedes hacer nada. Creo que ese es uno de los mensajes bastante problemáticos que tenemos a día de hoy. El segundo es el bien sabido que dolor es igual a daño y que si le duele es porque tiene algo averiado y por lo tanto tenemos que encontrar cuál es el tejido que está provocando tu dolor y esto al final lo que está haciendo es aumentar por la sobreutilización de pruebas de imagen y que al final pues hoy en día nos hemos convertido en nuestras propias víctimas de que el paciente, si tú no le haces una prueba de imagen, el paciente piensa que no le estás buscando cuál es su problema. Los fisios somos responsables de ello, en el que hace 15 años no había ningún fisio haciendo ecografía y hoy en día parece ser que la clínica de fisioterapia que no tiene un ecógrafo no hace buena fisioterapia porque necesitamos saber qué es lo que le pasa al paciente. Y yo lo siento mucho, a lo mejor soy un profano, pero que yo sepa, en ninguna ecografía se ve el dolor del paciente. O por lo menos en el conocimiento que yo tengo de la prueba de imagen, ni en una resonancia. Y he estudiado bastante de pruebas de imagen. Entonces, si queremos buscar el dolor del paciente a través de una prueba de imagen, quizás nos estamos equivocando porque es como querer medir a un paciente con una pesa. Sí. Son dos cosas diferentes. Qué potente y qué necesario, porque es lo que tú dices, que parece que una clínica es peor por no tener un ecógrafo. Y efectivamente lo que dices, las pruebas de imagen, de lo que nos habla es de la estructura y no de la persona, del dolor, de la discapacidad funcional que tenga, etc. Y muchas veces lo que yo he encontrado es hasta frustración porque esperaban con ansia el resultado de esa prueba de imagen porque ese resultado iba por fin a explicar o justificar el dolor tan grande y la incapacidad que tenían. Y muchas veces son pacientes que se encuentran con resultados en pruebas de imagen donde no, a priori, justifica el dolor tan intenso que están teniendo, etc. Entonces genera más frustración y lo que tú dices, o sea, parece incluso que no estamos preparados como fisioterapeutas para valorar a una persona cuando la herramienta más importante que deberíamos tener es esto, que es lo que tú dijiste, es el cerebro. Y ya después, si tenemos ecógrafos, si tenemos etcétera, pues mira, bienvenido, pero lo primero debería ser el cerebro. O sea que es que no podía evitar añadir esto porque me parece súper potente el mensaje que estás lanzando. Su propio nombre lo indica, prueba complementaria. O sea, yo que he estudiado durante muchos años, he tenido pues, ese interés por estudiar razonamiento clínico. Cuando uno sabe de razonamiento clínico, sabe que hay pruebas que son de descarte y otras que son de confirmación. En este caso, muchas de las pruebas de imagen deberían aparecer al final del proceso de evaluación del paciente, una vez hemos incorporado otros datos para que con la prueba de imagen podamos correlacionarlo con la historia clínica del paciente. Y muchas veces ese paso parece que nos lo estamos saltando porque estamos utilizando la prueba de imagen como voy a buscar para confirmar mi sospecha. Y eso es un sesgo cognitivo de libro que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Entonces, oye, las pruebas de imagen son necesarias, súper necesarias, bien utilizadas. Claro, o sea, no es no utilizarlas, es utilizarlas correctamente y entender para lo que nos sirve y qué información nos da y cómo nos puede permitir tomar decisiones. Se me viene a la imagen, a la mente, y ahora sigues con tu tercera parte, que estoy súper intrigada, pero me parece súper interesante en Canadá. Cuando hay un accidente de tráfico, que es lo más común, cuando llegan al servicio de urgencias no hacen directamente una radiografía, sino que tienen en cuenta como una serie de datos que han medido y que han estudiado previamente, y si se cumplen X de esos parámetros, ahí es cuando hacen la radiografía. Lo más probable, o sea, me juego una uña mínimo, que aquí a todos los pacientes que entran a una emergencia médica, a todos, lo primero que hacen es hacer una radiografía. Entonces, es lo que tú dices. Primero, estás dando a la prueba de imagen la gran importancia de que sin ello no vamos a saber qué es lo que está pasando. Y segundo, el coste económico que tiene, que tú estás haciendo 200 radiografías cuando igual solo te hacen falta 80. Totalmente. Pero es más fácil hacer una radiografía y decirle al paciente, esta es la imagen, que sentarse con el paciente y decirle de dónde viene todo esto, ¿no? Efectivamente. Es decir,
Pienso yo, no sé, ¿no? Que requiere Sí, más sí. tiempo, más trabajo, ¿no? Sí, Por es parte una del pena, pero es profesional. así. Bueno, Sí. creo que el sistema se ha ido pervirtiendo progresivamente en mucho tiempo. O sea, yo no creo que tampoco. Muchas veces me lo dicen, ¿no? Es como, bueno, pero es que yo no puedo estar una hora haciendo una entrevista con todos los pacientes, pero es que no te hace falta. O sea, es que si tú sabes qué datos tienes que conseguir, a lo mejor los datos significativos en la mayoría de los pacientes los consigues en 5 minutos, pero tienes que saber qué tienes que buscar. O sea, hoy en día tenemos herramientas de sobra, estamos en la época de la inteligencia artificial. O sea, el que no consigue datos rápido de manera eficiente es porque no quiere, no porque no haya posibilidades. Pero cambiar nuestro modelo de pensamiento es lo que muchas veces Claro. es el verdadero reto, ¿no? O sea, como yo ahora que llevo toda la vida utilizando pruebas de imagen como las radiografías o el ecógrafo, voy a cambiar y voy a empezar a utilizar otras cosas que quizás no me vayan a pedir tanto los pacientes. Bueno, pues porque nuestra responsabilidad como profesionales es darle lo mejor posible al paciente, no lo que te pide ni lo que más venda. Nuestra responsabilidad deontológica como profesional sanitario es darle lo mejor al paciente y además ser costo efectivo. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, nos indignamos, yo creo, y entonces ya empezamos a tal. Entonces, por darle un poquito de orden, Claro. tengo intrigas. ¿Cuál es el tercer problema del que estábamos hablando antes? Uno era... Tercer mensaje que El tercer Eh, mensaje exacto. que crónico es para siempre y directamente al paciente se le desahucia. Bueno, ¿todos los pacientes con dolor crónico se van a recuperar del dolor? No. ¿Necesitan recuperarse del dolor? No, el dolor es necesario, es adaptativo. La persona que no sufre, que no puede experimentar dolor, suelen tener menor esperanza de vida. Un problema. Pero se le da el mensaje de crónicos para siempre. Esto te va a doler toda la vida, esto ya es degenerativo, esto va a estar contigo, esto no se recupera. Y desahuciamos a la gente. Entonces, esos para mí son los 3 peores mensajes que se le puede dar a una persona. O sea, tienes dolor crónico. Dolor crónico significa tienes un dolor de larga, o sea, de más de 3 meses de evolución. No nos dice nada con respecto a tu pronóstico. Hay otros factores que sí nos pueden dar información con respecto a tu pronóstico, pero no que tengas dolor crónico. Claro. Complicado, o sea, yo pienso que es complicado explicárselo, es trabajo nuestro, obviamente, ¿no? Pero que también nos cuesta y que a veces nos ponemos un poco, ¿no? Como nos alteramos cuando se envían esos mensajes, pero, o sea, entender, imagínate una persona, ¿no? Que lleva a una mujer 50, 60 años con un dolor, ¿no? Y que toda la vida, los 40 años anteriores, le han dicho, esto es así, esto es así. Que venga alguien de fuera a decirle, señora, esto no es para siempre. La persona así, mi También niño, un papel difícil. llevan todos los médicos, ¿no? Que me han dicho todo esto, que se entiende un poco, ¿no? También que a veces estos mensajes para la cierta parte de la población, cuando llevas toda la vida oyendo un mismo mensaje, como que se restara, ¿no? Por eso que es trabajo nuestro de ir explicando esto poco a poco. De hecho, es una realidad. O sea, por ejemplo, esto es público y notorio y de redes sociales. Hay ciertas asociaciones de un perfil de dolor crónico que cuando se han arrojado estos mensajes han reaccionado de manera bastante Qué furibunda interesante eso. en contra de esos mensajes. Porque, claro, estamos hablando que hay ciertos cuadros de dolor crónico que automáticamente te dan una discapacidad. Entonces tú imagínate que ahora te dicen, oye, mira, que es que lo tuyo se puede recuperar y a lo mejor te tienen que quitar la discapacidad. Pero ya no solo es que te quiten la discapacidad, es que te van a quitar tu identidad. Porque yo dejo de ser Soy la etiqueta, una persona claro. de X etiquetas. Qué interesante eso. Sí, sí. Entonces, claro, Curioso. educar al paciente durante 20 años, y voy a ser poco políticamente correcto, de que No, falso. que la fibromialgia Alguien tiene que decirlo. es una cosa que no se recupera, que hay que darle la discapacidad, que son pacientes complejos, difíciles, tal, no sé qué, que se les ha estigmatizado, que tal, y que ahora de repente les digamos, oye, mira, que nos hemos dado cuenta de que todo lo que te hemos dicho hasta ahora no era del todo correcto, que esto a lo mejor se puede recuperar y que además todo lo que te hemos dicho de que se supone que es el tratamiento no es lo que tienes que hacer y tienes que hacer otra cosa. Bueno, pues es normal que haya respuesta negativa. ¿Qué opinas de las asociaciones de pacientes? Como todo en esta vida, lo importante no es qué, sino cómo se usa. Creo que hay asociaciones que pueden ser súper poderosas, Sí. pero también pueden ser un arma de doble fila. Cuando al final una asociación no se regula adecuadamente y se convierte más en un Retroalimentar el bucle. exacto, retroalimentar el bucle y demás. Bueno, yo conozco algún ejemplo, porque al final, como he estado trabajando muchos años con dolor crónico, de asociaciones de dolor crónico que han
literalmente estigmatizado y criticado a algunas pacientes porque se han recuperado. Es como, es que si tú te has recuperado, no puede ser que tuvieras fibromialgia. La fibromialgia no se cura. O sea, ese era el nivel. Y de repente, pues, que tu propia asociación sean los que reniegan de ti porque es que se supone que, o sea, ¿cómo puede ser un ejemplo de que lo que nosotros decimos no es verdad? ¿Qué punto este? Entonces, claro, o sea, porque creo es que... como si ya fueran desmerecedores de esa mirada de Dejan de ser parte de la tribu. Exacto. qué mal que tiene esto. Claro, o sea, yo creo que al final es como, no sé, voy a poner un ejemplo fuera de eso, es como si en Alcohólicos Anónimos criticáramos a alguien porque ha dejado el alcohol. Y es como, no, es que el objetivo es ese, es acompañarte en ese proceso, es darte herramientas en ese proceso, no que seas alcohólico toda tu vida y decir, pues que yo soy alcohólico, no, o sea, no es el objetivo. El objetivo es intentar dejar eso o tener una red de apoyo social que te permita, de iguales, que te permita pues sobrellevar eso. Bueno, creo que hay de todo. O sea, creo que hay muchas asociaciones que hacen una labor maravillosa. O sea, por ejemplo, hablábamos antes de Valladolid, se ha creado una asociación de antiguos pacientes de las unidades de afrontamiento activo, que lo que están creando es ellos mismos están dinamizando actividades de ejercicio después del alta de los pacientes. Es decir, hay un paciente experto que es el que dinamiza quedadas para hacer ejercicio, para ir a hacer caminatas, para tal. Entonces están haciendo una labor súper buena porque lo que están haciendo es darle una continuidad a eso. Pero bueno, como todo, creo que la clave está en utilizar bien las cosas. Claro, totalmente. Yo escuchaba el otro día una Punto frase muy que interesante. decía, el veneno está en la dosis. Entonces, ayudar y crear una asociación para ayudar, sí, pero quizás si ya te pasas un poquito de vuelta y te vuelves un poco secta, Claro. como tú decías, quizás ahí es Yo pienso que cuando... como que depende mucho, ¿no? De cómo se gestione o quién gestione esa asociación, ¿no? Desde qué enfoque, desde qué Claro. conocimiento. Son propios pacientes, claro, son familiares de desde qué punto pacientes. están. ¿Sabes? Bueno, y que al final es complejo el sistema, o sea, hay que entender también de cómo son las financiaciones de las propias asociaciones, de eso, de cuáles son las figuras que lideran el proyecto, de cuál es el aprendizaje que han tenido de cómo se estructura una asociación. Esto no es, vale, sí, que montamos una asociación, nos juntamos y charlamos y listo. O sea, creo que al final también cuando uno tiene que hacer las cosas tiene que darle un cierto rigor, ¿no? Entonces las asociaciones creo que en cierto sentido también deberían aspirar a generar una dinámica y una jerarquía que permita que el funcionamiento sea lo más adecuado posible. No sé, creo que hay ejemplos de asociaciones que funcionan muy bien, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer, sé que está la Asociación de Plataforma de Pacientes, la POP. O sea, hay muchas asociaciones que hacen cosas muy bien. Claro. Creo que al final, como todos, intentar pues siempre aspirar a las cosas bien hechas. Ahora que estábamos hablando de dolor crónico, ¿cómo crees que sería un correcto abordaje? Hemos hablado de qué mensajes debemos evitar. Y ahora, ¿cómo estructuraría, Javi, una buena valoración y un buen abordaje / tratamiento de un paciente con dolor crónico? ¿Qué cosas crees que son primordiales a tener en cuenta? A ver, yo creo que el abordaje casi siempre tiene que ser lo más individualizado posible. O sea, entonces no hay recetas de cocina. No hay una receta para tratar un paciente con dolor crónico. Por eso quizás no es el mainstream de la profesión, porque no es a este paciente que No es vamos a fácilmente- hacer esto, esto. repetir. No es Exacto. fácilmente Nadie te va a replicable. vender un curso para decir tienes que hacer esto, esto y esto con el paciente. Y si te lo venden así, yo Duda. sería crítico con ello. Entonces creo que el abordaje tiene que ser bastante individualizado y de ahí la importancia del proceso de valoración previo y del razonamiento clínico. Al final tenemos que entender pues a través de la entrevista motivacional cuáles son los aspectos de cómo impacta el dolor en su vida. Ya no es solo que le duela, es qué impacto tiene, qué interferencia, en qué actividades de su vida diaria. No es lo mismo que te interfiera en tus actividades de ocio, que en tus actividades laborales, que en tus actividades de la vida diaria. Hay gente que tiene dolor crónico que a lo mejor solo está afectado en una esfera de su vida. Luego es importante valorar los propios componentes sensoriales discriminativos del dolor, ¿no? O sea, pues cuál es su intensidad del dolor, cuál es su trayectoria, cuáles son sus características. Muchas veces nos centramos solo que el dolor es cuánto te duele de 0 a 10.
Pues la escala EVA, a día de hoy, lo siento, es lo mejor que tenemos, pero sigue siendo bastante insuficiente. Entonces, tenemos que valorar aspectos pues, cualitativos, ¿no? Del dolor. Tenemos que empezar a entender lo que son los fenotipos de dolor, saber subcategorizar al dolor. Pues no es lo mismo un dolor nociceptivo que un dolor neuropático que un dolor nociplástico. El abordaje es totalmente diferente en los tres casos. Es verdad que nos han enseñado, nos han dicho que el dolor crónico es el dolor crónico complejo, que es lo que se asemeja a un dolor nociplástico. Pero es que la mayoría de los pacientes son neuropáticos o nociceptivos y son dolor crónico. De hecho, yo lo que más veo son dolor nociceptivo crónico mal gestionado. Pacientes que llevan X años con un problema que no se le ha dado el abordaje correcto. Le das el abordaje correcto, se soluciona el problema. Claro, la gente dice, pero es que yo llevo 4 años con esto, yo he ido a no sé cuántos sitios, pero y nadie me lo quita. Bueno, hemos invertido mucho tiempo en valorar para dar con cuál es la tecla que hay que tocar. Claro. Entonces creo que esa valoración también es importante. La valoración funcional y conductual creo que también es clave, ver cuáles son las alteraciones en la función que tiene la persona. Y nosotros como oficio debemos ser los protagonistas o debemos ser la profesión central en la mejora de la capacidad funcional de los pacientes, y para eso tenemos que entenderla y tenemos que valorarla adecuadamente, y tenemos que entender que el movimiento no es solo biomecánica, sino son muchas más cosas. Entonces creo que eso también es importante, y a partir de ahí pues intentar, yo siempre hago un esfuerzo de diferenciar cuál es la alteración estructural que tiene el paciente, cuál es la alteración a nivel de dolor y cuál es la alteración a nivel funcional. Y con esa información pues voy pautando un poco cuál es el programa multimodal, que hoy en día es lo que se recomienda, ¿no? O sea, integrar diferentes cosas, pero ya no solo integrar las cosas, sino en qué dosis tengo que hacer cada cosa, ¿no? O sea, cuánta educación tengo que hacer, qué tipo de educación tengo que hacer, cuánto ejercicio tengo que hacer, qué tipo de ejercicio tengo que hacer. O sea, por ejemplo, voy a hablar ejemplos prácticos y lógicos, ¿no? O sea, cuando hablamos de miedo, por ejemplo, es muy diferente el miedo al dolor y el miedo al daño que el miedo al movimiento. El miedo al dolor y el miedo al daño probablemente se aborde desde la educación en neurociencia del dolor para reconceptualizar ciertas creencias erróneas que puede tener el paciente. El miedo al movimiento se trabaja desde la exposición. Los dos son miedos totalmente diferentes, se abordan de manera totalmente diferente. O, por ejemplo, una persona que tiene miedo al movimiento, ¿no? O conductas de evitación, que es un poco lo que yo ahora más estoy metido en temas de la tesis, por eso hablo de mi libro. Dentro del abordaje activo, de la parte de ejercicio, a lo mejor lo más importante no es centrarme en la mejora de su, yo qué sé, por un paciente con dolor lumbar, ¿no? Que tiene miedo al movimiento y tal. A lo mejor fortalecerle el core no es el objetivo. Necesitamos que ese paciente haga un ejercicio, pero que a lo mejor sea ejercicios de exposición a el movimiento de flexión de tronco, porque es el que más miedo le da. Y a lo mejor exponerlo progresivamente, con actividad graduada, con estrategias bioconductuales, de exposición a ciertos estímulos, con focos externos en algún momento, con técnicas de representación del movimiento en otras. Cada paciente tiene su receta, entonces no existe una receta única. Creo que la parte difícil es esa, es cómo evalúo al paciente, cómo obtengo esos datos, y a partir de esos datos tomo decisiones para generar un programa individualizado que integre diferentes herramientas, entendiendo que sí, que la base y lo que nos dice la evidencia científica es que a día de hoy el ejercicio es el gold estándar, acompañado de educación y de terapia manual, que parece que muchas veces la terapia manual la hemos denostado, y a día de hoy está demostrado que también ayuda. A mí me surge una pregunta. Dentro de esta evaluación que tú haces a tus pacientes, con esto de la importancia de hacer buenas preguntas, ¿tienes alguna pregunta que tú veas que siempre, es decir, alguna pregunta o algunas preguntas que tú hagas que tú consideres importantes? A mí hay una pregunta que para mí siempre es la más importante, que es, le pregunto al paciente qué cree que le pasa, cuál cree que es su problema. ¿De dónde crees que viene todo esto? Claro. Sí, totalmente. Porque ¿Qué piensas sobre el punto de partida? Claro. De hecho, hay dos cosas. O sea, muchas veces nos vamos a encontrar dos posibles, a ver, generalizando, esto nunca es bueno, pero bueno, el paciente que él tiene la información porque se escucha mucho y
simplemente tú escuchándolo ya te está dando la respuesta. Hay muchos pacientes que ellos solos te dan la respuesta. Y luego está el que tiene una serie de creencias que casi siempre suelen ser instauradas, pero ya te está dando una información importante, en plan de este paciente tiene una serie de creencias que voy a tener que trabajar. Entonces, esa pregunta para mí es clave. Sin duda. ¿Qué crees que te ocurre? ¿Cuál crees que es tu problema? Muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Sí, sí. Y la de cosas que salen de ahí, ¿no? La Lo que de decías, cosas que salen de intentar ahí. sacar los datos más significativos, o sea, de una conversación de 20 minutos, probablemente habrá 10 respuestas que sean las más significativas, quizás otras no tienen tanta relevancia, pero esa sí que nos daría una información muy valiosa. O sea, Totalmente. Yo una cosa, una reflexión que llevo muchos años haciendo es, nosotros como fisioterapeutas, pero bueno, los profesionales de la salud en general, que poco nos formamos en habilidades comunicativas. De hecho, en fisioterapia intentaron sacar cursos de mejora de las habilidades comunicativas, nadie se apuntaba. No hay cursos de mejora de la habilidad comunicativa, de cómo preguntar y cómo escuchar al paciente. Y es la mejor herramienta que tenemos a día de hoy. O sea, esta sí es fisioterapia avanzada. Escuchar al paciente es fisioterapia avanzada. yo la única formación que he hecho es de Álvaro Pinteño, la de educación también, y hablaba, o sea, le daba mucha importancia a esto que estamos hablando y nos daba como pequeñas frases de corrígeme si me equivoco, es decir, te voy a plantear lo que creo que he entendido de lo que tú me has dicho y ahora quiero que me confirmes o descartes que yo estoy definiendo lo que tú me has contado que te pasa. O, por ejemplo, otro de los detalles importantes que decía es que los profesionales, médico, enfermero, fisio, lo que sea, tardábamos como, no recuerdo el dato, pero... Menos de 15 segundos en interrumpir al paciente. Exacto, exacto. Y es como, qué importante y qué poco nos apuntamos a esos cursos, lo que tú dices. O sea, pero para apuntarnos a otros cursos sí que estamos muy, muy rápido. Sí, sí, sí. Súper. En psicología sí se trabaja bastante eso, es decir, todo el tema ¿no? de las preguntas, el tipo de preguntas, ¿no? Las preguntas de espejo, las preguntas en las que tú coges lo que te dice el paciente, se lo devuelves de otra forma, el paciente lo integra y dice, no, no era esto, entonces ya tú vas, ¿no? Vas Sí. haciendo camino. No, hablaba también de preguntas abiertas, es decir, que no Sí, sí, generara que sí, no, sino que invitara a la persona A la reflexión. Efectivamente. Sí, Total, sí, sí. totalmente. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le preguntamos? ¿Qué más? Tenemos que ¿Qué opinas de la aprovecharlo. ¿Qué opinas de las nuevas técnicas de abordaje del dolor crónico? Estás lanzándole melones. Joder, siento, a ver. Mira, voy a contar una anécdota. Yo conozco la tecnología desde hace muchos años, incluso antes de que se comercializara. De hecho, conozco al CEO de la empresa y inicialmente me parecía una tecnología con un potencial importante. A día de hoy creo que el efecto que puede tener sobre el sistema nervioso autónomo es interesante, sobre todo porque es algo muy importante a día de hoy que no tenemos muchas herramientas. O sea, yo se lo dije en su momento, digo, si de verdad esto mejora la calidad de sueño, ya está, no busques más. No, más nada. O sea, esto ya es un pelotazo. Que mejore el dolor crónico, tengo mis serias dudas. Pero con esa tecnología como con cualquiera. O sea, y ahí hablo de mi propio libro. O sea, yo investigo y he trabajado con realidad virtual y a mí me pregunta, ¿la realidad virtual quita el dolor crónico? No. La realidad virtual en todo caso puede ayudar al paciente a afrontar mejor su dolor crónico. Pero el dolor crónico solo se lo quita al paciente. Claro. Ninguna tecnología. El paciente acompañado de un profesional con un buen tratamiento. Ni siquiera es el profesional el que le va a quitar el paciente, Claro. el dolor al paciente. Entonces, bueno, nos ha dado desde hace mucho tiempo por otorgar propiedades mágicas a cosas que no las tiene. Igual que le hemos dado propiedades mágicas al cerebro, como que es el que determina el dolor, o sea que no es verdad, pues también se la damos a la tecnología. Y yo soy muy pro tecnología, o sea, que conste, Sí. tengo cero conflicto de interés, todo lo contrario, me encanta la tecnología y siempre estoy intentando ver qué tecnología puede ayudar un poco. Pero hay que saber, una vez más, siento repetirme, cómo utilizar bien las cosas Claro. y el papel que tiene. Entonces creo que cualquier tecnología que podamos hablar no quita el dolor crónico, puede ayudar. A mí me resulta curioso, yo creo que esto lo hablamos, ¿no? En plan, ¿en qué posición se sitúa el paciente? Es decir, con todo lo que es aparatología, ¿no? Y este tipo de tratamientos,
¿desde qué posición está el paciente? ¿Está desde una posición activa o está desde una posición pasiva con respecto a su dolor? ¿Sabes? Es decir, ¿no? A ver, Le dejo hacer otra vez. claro, yo creo que aquí hay dos cosas fundamentales, ¿no? O sea, por un lado está, una vez más, le otorgamos ese papel pasivo al Claro. paciente en el que yo, sanitario, paternalista, tengo la solución a tu problema. Y por otro lado, que para mí es otra reflexión que me la han escuchado muchos amigos muchas veces, es la mentalidad del propio fisio de que es la técnica o el aparato el que le da valor a tu trabajo. Es decir, seguimos teniendo una mentalidad de técnicos. Seguimos siendo los fisioterapeutas que hace 35 años poníamos ultrasonido, onda corta, tensión, toforesis. Hemos cambiado las máquinas, pero seguimos actuando con la misma mentalidad. Seguimos teniendo un pensamiento técnico en lugar de ser un profesional científico de la salud, que nuestro valor reside en encontrar el problema de salud de la persona y darle la mejor solución, preferentemente costo efectiva. Claro. Entonces creo que parte de esas dos bases, o sea, pensamiento técnico de la fisioterapia y otorgar ese papel pasivo dentro del sistema paternalista al paciente. Y creo que ambas cosas es, entre otros problemas, por el cual el dolor crónico a día de hoy casi llega al 30% de la población y creciendo. Esto es muy sencillo, o sea, si tú tienes un problema que no solo no lo está reduciendo, sino que está aumentando, la conclusión lógica es lo que estamos haciendo no está funcionando. Pero esa pregunta parece que Cuesta, mira, que padre, cuesta hacerlo. Sí, Exacto. total. Sí, Pues sí, tener sí. esa posición de no ser técnico también Sí. es, Claro. no es fácil, ¿no? No Para- ser un aplicador de Claro. tratamiento. ¿Cómo le explico al paciente que no lo voy a tratar, sino solo voy a hablar con él, ¿no? Claro. Bueno, Y que igual es más importante que hables con él a que le pongas un... O sea, hablar una no mano es hablar encima. de boberías, sino... me refiero Exacto, a- sí, te entiendo. yo estoy seguro que os ha pasado, o les ha pasado lo mismo que a mí, que he tenido pacientes con los que he estado toda la sesión, a lo mejor haciendo la entrevista, explicándoles y demás, y se han ido diciendo, nadie nunca ha hecho esto conmigo. Claro. Total. Y se van contentísimos porque se No van echan de menos. tranquilos, les han Sí, sí, reducido la incertidumbre, les has dado respuesta, les has dado esperanza y no se van en absoluto descontentos. Yo he tenido muchos pacientes de eso y a mí me resulta triste que te digan que no han tenido profesionales que los hayan escuchado y les hayan dado una mínima explicación de qué les ocurre. Ujú. Sí, sin duda. Sin duda. Uf, estaríamos aquí toda la tarde. Súper intenso, súper intenso. ¿Pasamos a las preguntas rápidas? Venga, súper necesario, Javi. De verdad, muchísimas Sí, gracias. sí, Porque creo que estás dando mucha calidad Gracias a a... ustedes. Tenemos a este espacio. una última sección del podcast, preguntas rápidas, respuestas cortas. Preguntas rápidas y preguntas breves, porque no tengo muchas, Vale. pero porque ha sido muy intenso. Pero bueno, te cuento, necesito que me respondas lo más rápido y breve posible. Yo tengo una también. Venga, Javi es, Curioso. la fisioterapia es, Una profesión con mucho potencial. una pregunta que siempre hagas a un paciente. Ah, Ya vale. lo he dicho. Me la robó, Leo, Ay, me la robó disculpa, Leo. Vale, 3 cosas que te aporte la realidad virtual. Que es un abordaje activo que me permite generar un cambio en la experiencia de la persona para sacarlo del bucle que muchas veces entran en el dolor crónico y que además, al ser divertido, pues mejora la adherencia al ejercicio de los Qué pacientes. bueno. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué le dirías a un recién salido de la carrera? Que no pierda la esperanza, que los primeros años son difíciles, que el mercado laboral desafortunadamente no es muy ameno o agradable inicialmente, pero que si les gusta y apuestan por su pasión, acabarán recogiendo los resultados. Que esto no es una temporada de un solo capítulo, sino que probablemente sean muchas temporadas con muchos capítulos. Vale. Y si quieres, termino y le das un invitado o invitada, que esta siempre lo hacemos, que te gustaría escuchar aquí. Esta es una buena. Pues voy a ir por mi amigo Álvaro Pinteño.
Ujú. Vale, vale. Sí, Vale. sí, le sigo. Hombre, sería la ¿Gestionarás el leche- contacto? Sí, hombre. Sería la Perfecto. leche porque Yo tengo... también tiene un libro muy interesante Sí. que está aportando mucho a personas. Sí. Así que... Yo tengo una pregunta, hablando de libros, ¿libro que recomiendes o un libro que te ha marcado en cuanto a dolor? Un libro que a mí me marcó mucho y que recomiendo siempre es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Ujú. Creo que es un libro para reflexionar mucho, sobre todo esa parte humanista de cualquier profesional de la salud o de cualquier persona, ¿no? O sea, el aprender a ser un poquito más empático y entender un poco que no siempre tenemos que juzgar a la gente por según qué circunstancias. Sin duda. Ese sin duda. sería quizás el libro que a mí más me ha Qué marcado. bueno, qué bueno. Pues Javi, muchas gracias por haber estado en el podcast. Ha salido una charla súper interesante. Yo no sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero Estaría más, pero bueno, hay que hacer cosas. sé que es tarde. Gracias por el tiempo y nada, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias Muchas gracias. a los dos, de verdad ha sido un verdadero placer estar aquí y compartiendo, así que muchísimas Qué gracias por la bueno, invitación. qué bueno. Qué bueno. Gracias, Mili. Chao, chicos. Gracias. Chao, 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 chao.